amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy les traigo una nueva zapatilla para correr. Una zapatilla que vengo utilizando hace varias semanas, que la vengo probando para mostrárselas ahora. Y estoy hablando de la Saucony Freedom en su versión 4. A esta última versión, Saucony la ha dotado con la espuma más liviana y más reactiva de la marca, que es el PowerRun PB. A mi parecer, Saucony acá fusionó dos de sus modelos top ventas, que serían las Endorphin Speed y las Kinvara, ya que la Freedom es una zapatilla para entrenamientos rápidos, como la Endorphin Speed con la espuma más reactiva de la marca, pero a la Freedom le han dado una silueta más delgada, con perfiles más minimalistas y un drop más bajo, tal cual como la Kinvara, lo que a la Freedom las convierte en unas zapatillas muy ágiles, muy rápidas y muy divertidas. ¿Querés conocerlas? Quédate hasta el final. El año pasado, cuando Saucony presentó la línea Endorphin, todas las versiones de Freedom quedaron bajo las sombras de un nuevo concepto y dejó de ser aquella zapatilla de entrenamiento de alto rendimiento que supo ser años atrás. Este año, cuando habíamos creído que las Freedom habían llegado a su fin, Saucony las vuelve a meter a la cancha lanzando las nuevas y renovadas Freedom 4, combinando comodidad, estética y velocidad. Las nuevas Freedom 4 han sido dotadas con la espuma PowerRun PB, que es la espuma de alta gama que usa Saucony para sus zapatillas más rápidas, que son la Endorphin Speed y la Endorphin Pro. La Freedom 4 ahora es la única zapatilla para correr de Saucony que utiliza la super espuma PowerRun PB sin ningún tipo de placa en su interior. En la parte trasera tenemos 27,5 mm de altura y en la parte delantera tenemos 23,5 mm de altura, lo que nos da ese drop de 4 mm, un drop bastante bajo y que nos va a dar esa sensación de natural running y nos va a invitar a caer con la zona delantera del pie. Algo que me gustaría aclarar es que a la plantilla le han impreso 8 mm de offset, que serían 8 mm de drop, pero supongo que esto es una cuestión de manufactura, que le han dado la misma plantilla a varios modelos de Saucony, pero aunque diga 8 mm, la Freedom 4 tiene 4 mm de drop medidos y está comprobado que no son 8, son 4 mm de drop, como siempre trajo la Freedom. Antes de continuar, te quiero recordar que si sos corredor y te interesa el calzado de running, estaría muy bueno que te suscribas al canal, ya que periódicamente voy subiendo diferentes reseñas de los nuevos calzados de running que van saliendo, y si sos corredor es una información que te puede ser útil más adelante. La Freedom 4 es una zapatilla para pisada neutra y por lo tanto no tiene muchos componentes de estabilidad integrados. Pero a pesar de que el PowerRun PB es un material muy blando, encontré que en esta Freedom 4 la estabilidad es muy buena. Y eso puede ser debido a la cercanía del pie con el suelo. Con perfiles bajos y un drop de 4 mm hace que la estabilidad no sea un inconveniente, ya que con la Freedom será mucho más fácil correr aterrizando con la zona delantera del pie y no vamos a forzar demasiado la espuma de la zona del talón, que sería la parte que más nos suele generar inestabilidad en las zapatillas. Pasando a la parte de la suela, tenemos un blown rubber de alta resistencia que tiene unas geometrías muy similares a la de las Endorphin Speed y las Endorphin Pro. Pero las Freedom tienen un poco más de cobertura y eso le va a dar más durabilidad. Respecto al taqueado, no tiene demasiada altura. Se puede decir que es una suela bastante plana. La Freedom 4 es una zapatilla netamente para correr sobre asfalto, ya que en pisos de tierra no tiene muy buen agarre y en piso mojado también se torna un poco resbaladiza. La zona del upper es muy suave y levemente elastizada, lo suficiente para adaptarse a la forma del pie. Estéticamente nos hace pensar que es una zapatilla de estilo casual, debido a las protecciones ubicadas en la zona de la puntera, los cordones y el talón. Cuando tenés puesta la zapatilla y mirás hacia abajo, no parece que tuvieras puesto una zapatilla deportiva. La malla de ingeniería del upper es de un grosor intermedio y se adecua perfecto tanto en verano como en invierno. Lo mejor de la parte superior es la zona trasera, ya que en el contrafuerte está cubierto completamente por un material reflectante, que se ve negro durante el día pero brilla durante la noche. La lengüeta es muy transpirable y ligeramente acolchada, además de estar cosida el upper garantizándonos que no se va a mover. Y ya pasando a la zona del collar, observamos que tiene una gran cantidad de acolchados, dándonos una gran comodidad, pero no nos va a ofrecer el mejor ajuste y en ese caso tendremos que jugar con los cordones para conseguir una buena sujeción. Algo que no me gustó mucho de la parte superior es el pliegue que se hace ahí en la zona de los dedos, no sé si se alcanza a ver, ese pliegue que se forma ahí.
Se formó desde el primer día que tengo la zapatilla y se ve que va a estar ahí hasta el último día. Otra cosa que no me gustó mucho del upper es que filtra mucho la suciedad. Estuve corriendo por caminos de tierra y la verdad que la tierra se filtró por todas partes de la zapatilla, dejándome la media extremadamente sucia. Creo que nunca una zapatilla me había ensuciado tanto los pies como la Freedom 4. La verdad que se filtra muchísimo la tierra. Y bueno, creo que ese sería otro motivo para decir que es una zapatilla netamente para correr sobre asfalto. La Freedom 4 es una zapatilla para ir a ritmos vivos, a ritmos rápidos. Sin embargo, sigue estando un escalón por debajo de la línea de Endorphin. Los ritmos en los que mejor se mueven esta Freedom 4 están dentro del rango de los 5 y 4 minutos por kilómetro. Es una zapatilla que no se la siente cómoda a ritmos de 5.30, de 6 o más lento, ya que esos ritmos nos harían aterrizar con la zona del talón y su perfil bajo no es la mejor opción para esa técnica de carrera. Ahora, yendo al otro extremo, cuando queremos ir rápido, cuando ya sobrepasamos los ritmos de 4 minutos, de 3.50 minutos por kilómetro, cuando queremos ajustar un poco más el ritmo, ahí es cuando se nota que esta zapatilla no tiene ninguna placa, ni tampoco tiene la tecnología de la geometría Speed Roll de la línea de Endorphin, que sería esta zona trasera más curvada y la zona del rocker también bien curvada hacia adelante, que esta geometría lo que va a hacer es darle ese efecto balancín a la zapatilla para que todas las transiciones sean mucho más fluidas y nos sintamos más ágiles al correr. Respecto al peso de la Freedom, estamos hablando de una zapatilla que en talle 11 US americano, que sería un 45 europeo, están en un peso de 250 gramos, que es el mismo peso que tiene una Endorphin Speed. Realmente es una zapatilla muy ligera y cuando la tenemos en los pies realmente se siente muy ágil. Ya pasando al precio de la Freedom 4, en Argentina tienen un precio de 17.999 pesos argentinos. Y en otros mercados se está comercializando por 150 dólares estadounidenses, quedando más cara que la Endorphin Shift. La Freedom 4 es una buena opción para entrenamiento diario, pero en lo personal a mí me parece que está un poco sobrevalorada con el precio. Sobre todo porque es una zapatilla que no se destaca sobre ninguna en su categoría. El único motivo por el cual elegiría una Freedom 4 por sobre otros modelos de este mismo precio es si realmente yo estuviera buscando una zapatilla con drop bajo, ya que no hay muchas zapatillas en el mercado con estos perfiles y la verdad que si estás buscando una zapatilla que nos ofrezca esa sensación de natural running, la verdad que no tenemos tantas opciones, así que en ese caso sí elegiría una Freedom 4. Las Freedom 4 son para un corredor liviano, de hasta 75 kilos, con una pisada neutral que busque una zapatilla liviana y muy flexible, que tenga una buena técnica de carrera o pretenda mejorarla con estos perfiles. Es una de las pocas zapatillas que aún ofrecen el concepto de natural running, que es esa sensación que nos hace usar una técnica de carrera igual que si estuviésemos descalzos. Son para un corredor que quiera ir a ritmos no tan lentos, pero tampoco tan rápidos. Por eso, la mayor virtud de la Freedom 4 es el ritmo tempo para tus entrenamientos. Diría que tu ritmo de carrera para un 21K es el ritmo perfecto para esta Freedom 4. Ahora te voy a dejar una lista con las cosas que más me gustaron y las que menos me gustaron de esta Saucony. Si el video te gustó, dale like al botoncito de abajo. Y si te interesan estos temas de calzado de running, tenés que estar suscrito al canal para no perderte más material que se viene. Por acá te voy a dejar mi cuenta de Instagram para que vayas a seguirme en Instagram. Y te lo vuelvo a repetir, tenés que suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos videos que se vienen.